No estoy solo en la tertulia de hoy. Bueno, estrenamos tertulianos, valga la redundancia. Me acompañan Bisma Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eres una cara conocida aquí, ¿no? En la 8 Soria. Has querido probar tu faceta como tertuliano y te estrenas hoy en este espacio. Sí, a ver qué tal. Bueno, yo creo que muy bien. Además tenemos temas muy interesantes de los que hablar. También se incorpora Roberta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti, que a lo mejor estamos más despistados y no te conocemos. ¿Es tu primera vez aquí en la tele? Vine el año pasado con la universidad para una entrevista de Relaciones Internacionales. Bueno, me llamo Roberta, tengo 22 años, soy estudiante del máster de traducción aquí en Soria y a la vez trabajo también como profesora asociada. Y eso, soy de Soria, no mucho más que contar. Bueno, pues no tendrás mucho más que contar de eso, pero mucho sobre los temas que tenemos sobre la mesa, por supuesto. Y bueno, repite con nosotros, eso es que te lo pasaste bien la vez anterior con mi compañera Sí, la verdad Andrea. que sí, estuvo bien. Buenas Isabel tardes. Parra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, con ganas de repetir. Bueno, pues vamos ya con ello, ¿no? Vamos con el primer tema de la tarde, que es ni más ni menos, si en la anterior tertulia hablábamos del amor, lo hacemos ahora del trabajo. Y es que son muchos los trabajadores que se encuentran a la búsqueda activa de empleo. Sin embargo, no lo encuentran. Y mientras también hay otros que parece, por parte de los hosteleros, que no encuentran a trabajadores. ¿Cuál es el problema? ¿La gente no quiere trabajar o es que no hay trabajo? Abro por aquí ya el debate, porque siempre ha salido sobre la mesa, bueno, pues eso de que no hay trabajo y sin embargo hay hosteleros que se quejan de que la gente, lo que pasa es que no tiene compromiso para poder, bueno, pues trabajar. A ver, en mi opinión, creo que más que una falta de compromiso, bueno, en algunos casos desde luego será así, pero muchos jóvenes ya arrastran un bagaje de malas experiencias laborales y eso les condiciona, les predispone negativamente a la hora de hacer frente a nuevos empleos. El miedo a voy a volver a estar mal, me va a volver a pasar lo mismo, esta experiencia, eso por un lado. Por otro lado, diría que también hay sobre todo falta de motivación al hilo de esto, en el sentido de que muchos jóvenes se ven en la necesidad de desempeñar empleos para los cuales no se han formado, a lo mejor no están a gusto, las condiciones no se ajustan a sus expectativas en todos los sentidos. Entonces, habría que analizar todos los puntos. Más que la gente no quiera trabajar, habría que ver en qué condiciones, porque también estamos viviendo muchas situaciones de precariedad laboral. Yo hablo ya no solo desde mi propia experiencia, sino yo hablo con amigas, conocidas, y malas experiencias por parte de jefes, por parte de encargados, A lo mejor por parte de compañeros, horas extras que no te pagan, te dicen que vas a cobrar tanto y luego en realidad es menos, te contratan a lo mejor para desempeñar unas determinadas funciones, llegas al trabajo y te mandan a hacer otras que no tienen nada que ver. Entonces también hay que mirarlo todo, no solamente ya culpar de entrada. Yo aquí creo que hay que separar como dos temas. Uno son las expectativas que cada uno puede tener y las experiencias. Entonces, yo cuando he hecho entrevistas a gente joven, las expectativas que tienen son de un salario que no se ajusta a sus experiencias, que está muy por encima de sus experiencias y que muchas veces las habilidades que tienen que desempeñar en el puesto al que estamos haciendo las entrevistas no las han desarrollado. Entonces hay ahí una falta o un desencuentro entre las expectativas, ¿no?, del puesto de trabajo y de las habilidades que uno tiene para desarrollar ese puesto de trabajo y qué es lo que tiene que pedir a cambio. Yo cuando empecé a trabajar, pues de lo último que hablaba era del salario. Yo lo que quería era empezar a trabajar. Y luego sí que hay una cosa que yo estoy de acuerdo contigo, que es que hay algo que yo creo que es parte de la honestidad, que es que la gente cumpla su palabra. O sea, tanto el trabajador que se ha comprometido a algo debe cumplir su compromiso, como desde luego el empresario que ha ofrecido algo a un trabajador debe cumplirlo. Lo que sí que es cierto es que a veces, pues bueno, vas viendo las habilidades de cada uno y vas ajustando el trabajo, ¿no? Cuando tú haces entrevistas ves perfiles y a partir de esos perfiles normalmente lo que intentas es ajustar poquito a poquito el trabajo para que vaya aprendiendo, para que se vaya ajustando un poco a las necesidades. Sería injusto que alguien que es nuevo de repente le pusieran a cargo de la dirección de 200 empleados, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me imagino que un poco hay que ajustar las expectativas que cada uno tiene
con la realidad, ¿no? Y ahí sí que hay que hacer un gran trabajo acerca de la frustración, de la capacidad que tenemos de frustrarnos, de la capacidad que tenemos también cada uno de proyectar lo que somos y realmente lo que somos, ¿no? O sea, lo que nosotros creemos que somos y realmente lo que somos. No sé, Roberta, si tienes a lo mejor algún punto de vista concreto. Por ejemplo, hacía referencia a esos salarios que se creen muchos jóvenes, en tu experiencia misma, que bueno, pues entran en un puesto pretendiendo un salario que luego no se ajusta. ¿Cuál consideráis, Roberta, empiezo por ti, que es un salario digno a día de hoy? ¿El salario mínimo interprofesional fijado en 1.080 euros actualmente se fija a ello? ¿Se puede vivir con ello o creéis que da o no da hoy en día? A ver, yo como trabajadora, por así decirlo, todavía principiante o todavía media jornada, me parece que ese salario es mucho más de lo que se da para una media jornada, por así decirlo, para jóvenes o para estudiantes, pero que es verdad que hoy en día los jóvenes sí que vienen con unas expectativas muy altas de, buah, voy a tal sitio y me pagan 1.000 y pico euros y yo con eso voy genial. Pero en realidad es eso, son unas expectativas muy altas que tenemos y no nos damos cuenta de que la realidad es muy diferente. Bueno, y aquí debo modular un poco, ¿eh? O sea, cuando digo regular las expectativas, también el salario que marca el convenio muchas veces tampoco es el justo, ¿eh? Yo el caso este, por ejemplo, según lo comentaba, estaba pensando en un caso de un ingeniero que era junior y que no tenía prácticamente nada de experiencia. Y decía que él por menos de 40.000 al año no trabajaba. Que estamos, para ponernos en contexto... Quiero poner un poco el contexto de cuáles son las expectativas que se cumplen y que no. Yo creo que, a ver, a día de hoy el salario mínimo pues es, yo creo que el mínimo digno. Sí que es cierto que hay puestos y hay perfiles en los que, pues bueno, el empresario tiene la capacidad de darle una bonificación. Nosotros, por ejemplo, claro, yo gestiono dos tipos de empresas que no tienen nada que ver. En una empresa ni siquiera se habla de salarios mínimos porque ninguno tiene el salario mínimo. En la otra empresa, que quizás están más cercanos a los salarios mínimos, no tiene ninguno tampoco. O sea, quiero decir, siempre tiene una bonificación mínima de parte de la empresa por encima de lo que marca la ley. Bueno, ahora hablábamos de los salarios, es decir, gente que consigue trabajo, pero antes, cuando introducía un poco el tema del trabajo, también hay gente que estudia, que, bueno, pues lo da todo estudiando y, sin embargo, no alcanza ese puesto de trabajo. ¿Qué está fallando? Vamos a ver el caso de una mujer que se ha viralizado porque no puede más, lo estamos viendo, una española con 3 carreras y 3 máster que está ya porque no encuentra un puesto de trabajo y asegura que no sirve para nada en los estudios y títulos universitarios. Vamos a verlo. No soy imbécil, soy honesta. Tengo 3 carreras universitarias, turismo, derecho y nutrición, en las 3 entre las 10 mejores de la promoción en distintas universidades, 3 másteres universitarios, uno de ellos un MBA con premio extraordinario. Hablo varios idiomas. Tengo años de experiencia, en voluntariado muchos años y muchas personas, cientos, miles de personas a las que ayudé como asesora jurídica. El último voluntariado, 3 meses intensos en la frontera de Ucrania, sin moverme de allí. Llevo años queriendo dejar la administración pública en España, una administración que es obsoleta, que llega al extremo de ser ridícula, de no conocer a su personal. Bueno, estamos viendo una persona que está, desde luego, muy alterada porque se encuentra con que se ha formado y no le ha llegado esa oferta laboral. No sé si podéis empatizar con ella, ¿qué opiniones os genera? Sí, claro, yo entiendo su frustración, su enfado, pero tampoco diría que las carreras son un fraude. Tú estás pagando por adquirir unos conocimientos, una formación en un determinado ámbito y si pasas una serie de pruebas, eso es lo que obtienes. Pero claro, los títulos por sí solos no te garantizan nada, no te garantizan ni siquiera una buena oferta laboral. Se tienen que dar otros muchos factores y hay que tener en cuenta también lo que has estudiado, qué salidas laborales tiene. Muchas carreras no es acabarlas y encontrar trabajo, hay algunas que si no haces másteres, no te sigues formando en idiomas o no te sacas una posición, lo tienes muy complicado, por ejemplo mi carrera de profesora. Entonces no creo que sean un fraude, una estafa, tienes que informarte y saber dónde te metes a la hora de estudiar una carrera. Creo que compartirás opinión también viendo que, bueno, pues perteneces a ese ámbito educativo, ¿verdad, Roberta? Sí, la verdad que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Isabel. Yo no considero que los títulos universitarios sean un fraude, porque es como tu carta de presentación, al fin y al cabo, cuando tú mandas un currículum. La persona que mira tu currículum lo primero que ve es lo que has estudiado, todo lo que has hecho. Entonces yo creo que
Obviamente lo que ha dicho, no te garantizan tener un puesto de trabajo fijo o bueno, como dice esta señora, pero que al menos te ayudan a lanzarte un poco y a ver y a que la gente vea más o menos lo que tú has hecho y de lo que puedes llegar a trabajar. Bisma, no sé si... Me parece, a ver, me parece muy curioso un poco la reflexión que hace esta persona, ¿no? Creo que aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, yo tuve un profesor en el último año de carrera que me dijo: ten mucho cuidado el primer trabajo que elijas, porque ese va a ser el que marque tu carrera. Va a ser el que te va a dar la experiencia para el siguiente trabajo y a partir vas a ir evolucionando. Entonces, esta persona lo que ha hecho, por lo que comenta, es formarse muchísimo. Entonces, quizás donde pueda ser que tenga mayor encaje es en la universidad, en la investigación y quizá no en el tipo de trabajos al que se está presentando. Y aquí vuelvo otra vez a las expectativas, es que quizás ella no debería trabajar donde se ha presentado. Y luego el tema de los títulos, yo creo que te dan un conocimiento, pero hay una serie de habilidades que son muy importantes y que no se aprenden en la universidad, que es el saber trabajar en grupo, el saber hablar en público, el saber debatir y compartir ideas, y a partir de aquí, dependiendo de qué puesto vayas bueno, pues apostar por él, pues puede ser que se decante por una persona que igual quizá incluso tiene menos estudios que tú, pero tiene más habilidades, las soft skills, ¿no? Las habilidades estas blandas que se conocen. Y el factor edad, hay que tener en cuenta el factor edad en el caso de esta señora. Es importante, es un condicionante negativo hoy en día. ¿Limita la edad o no. a la hora de Por conseguir supuesto. trabajo? Es un condicionante negativo, lo tienen muy en cuenta. Eso sí, no debería de ser determinante, porque eso no tiene nada que ver con la valía profesional de la persona. Pero, Claro, es importante ese matiz. claro, pero sí que lo tienen más complicado, sobre todo si llevan a lo mejor años desvinculados del mundo laboral y quieren empezar de cero. Entonces sí que es un problema. Bueno, pues nosotros ahora vamos a hacer una pausa publicitaria, vamos a seguir hablando de trabajo en esta tertulia, pero concretamente de uno con el que a lo mejor alguno de nuestros tertulianos no comparte que sea un trabajo. Hablamos de los influencers. A la vuelta aquí en el magazine, en la tertulia. Se lo decía antes de ir a publicidad, vamos a hablar de los influencers, puesto que una noticia indica que ya hay universidades que están mostrando interés en crear un título de influencer. Sí, sí, como lo escuchan. Nosotros hemos salido al Collado para ver, bueno, cuál es la opinión de los sorianos y las sorianas. Esta es. Gente que tiene influencia a través de las redes. No, bueno, una persona que influencie en la vida de otra. Me parece pues cosas de estos tiempos que a mí no me convencen. Sigo a muchas, pero realmente que me influyan en formas de vida pocas. A ver, yo no estoy de acuerdo que en esas cosas se ganen dinero. Pero vamos, que están todo el día y son unas pesadas. Pues tuve un brote de acné, entonces mi contenido, el que consumo son de chicas que pues influencian a tener una mejor rutina de cuidados personales. Las veo personas que tienen muy poca preparación, que ganan mucho dinero y que bueno, es fácil, es un dinero fácil. Hombre, depende del influencer, cómo actúe y los mensajes que transmita. Tampoco se puede generalizar. También es una forma más de marketing, por así decirlo. Y bueno, más que nada en el asunto de la moda, porque la realidad es que si les preguntas de cualquier otra cosa que no sea moda, no tienen ni idea. Otro tipo de influencers que más que marketing pues te intentan vender ideas sobre pensamientos generales, filosóficos, políticos, etc. Hay unos que ganan mucho, otros que ganan poquito, ¿no? Pero no estoy a favor de que eso se cobre. Bueno, pues lo hemos visto, hay disparidad de opiniones. Había gente que le convencía, que no. De hecho, comentaba antes que ya hay carreras, hay universidades que se plantean integrar la carrera. Lo vamos a ver ahora el pantallazo de esa noticia. Llega a las universidades la carrera para ser influencer, el trabajo deseado por la generación Z. ¿Es verdaderamente deseado? Por ejemplo, Roberta, empiezo contigo, tú que estás en el ámbito universitario. ¿La gente desea convertirse en influencer? ¿Hay esa necesidad? No sé si es algo como un deseo de dedicarse puramente a eso, pero yo creo que sí que la mayoría de la gente tiene como ese plan B de mientras hago esto puedo usar las redes para hacer tal. Entonces yo creo que es más como un acompañamiento a sus estudios o a su trabajo, más que un trabajo único. Pero es que hay diferentes ideas.
no sé. Claro, ¿qué opináis por aquí? ¿Ser influencer es un trabajo, Visma, por ejemplo? Es interesante porque antes queríamos ser futbolistas y ahora queremos ser influencers, ¿no? Fíjate, A ver, es un trabajo porque en cuanto tiene una dedicación y una remuneración, pues al final es un trabajo, efectivamente. Otra cosa es en qué condiciones se da, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, los tiempos están cambiando, creo que tenemos que adaptarnos un poco a las demandas de la sociedad y las redes sociales están súper en auge, entonces si puedes dedicarte a eso con una formación, mejor, más probabilidades de llegar al éxito. Y por qué no, no es tan sencillo, exige tener talento, exige tener sobre todo constancia, aprender a crear contenido de calidad, tener conocimientos de edición de vídeos. Digamos, Isabel, perdón que te corte, que tú eres de las que se opone un poco a la crítica que dicen que esta gente no trabaja, esta gente vive del cuento, ¿no? Porque hay quien dice eso, no sé si por aquí compartís esa opinión. Para mí es un trabajo, pues hay que echar muchísimas horas, el exponerte continuamente, exponer tu vida, enfrentarte a las críticas, tienes que tener también cierto talento, saber de psicología social para saber qué hacer, qué no, qué va a tener éxito. Claro que es un trabajo y me parece muy bien que formen a personas que se quieran dedicar profesionalmente a eso, monetizarlo perfectamente bien. De todas formas, la formación, claro, yo no entiendo muy bien en qué línea iría, porque claro, quiero decir, tú puedes ser influencer tecnológico y es una rama, influencer de moda y esto es rama, influencer jurídico y es otra rama, de imagen y no tiene nada que ver con el resto. Entonces, en la carrera, ¿qué es lo que te enseñarían? Ahí en va realidad, la pregunta. Pues una de las cosas, por lo que me he informado, es edición de vídeos, que es lo que he dicho. Cómo subir realmente contenido de calidad. Y también otra de las asignaturas sería la psicología social, precisamente. Me parece bastante interesante. Bueno, pero esto es una carrera que ya existe, la Sí, de sí, en imagen y Madrid, sonido y luego las aquí en optativas que tú bueno, desees. con otro nombre, sí, claro. ¿Pero creéis que debería de haber una carrera para influencer que lo agrupe todo y lo redirija un poco a esa línea? ¿O que bueno, que uno vaya cursando esos grados y vaya creando en sí uno mismo su propia carrera de influencer? No, me parece bien que haya una carrera específica igual que la hay para cualquier otra cosa. Porque es que ahora muchos jóvenes ya quieren ser influencer, entonces mejor que lo hagan con una formación. Pues mira, yo sin embargo creo que no debería ser carrera, que no debería acotarse la creatividad por la que nacen los influencers, ¿no? Cada uno nace por su propia, un poco pues iniciativa, de sus propios gustos. Lo que sí que creo que debería haber una clasificación para entender también el contenido que está publicando ese influencer. Si es un influencer de contenido pues cómico, que venga con un tipo de titulito, ten cuidado porque este señor no te está contando de ciencia, te está haciendo mofas de lo que sea, o esta persona te está enseñando de tecnología. Precisamente sobre ello, Roberta, por ejemplo, ¿crees que habría que acotar el campo de los influencers? Yo creo que no necesariamente. El hecho de entrar en una red social y encontrarte con todo tipo de cosas para poder recibir información de todo tipo, tanto... Pero es peligroso en algunos casos. ¿Cómo modulamos eso? A ver, al fin y al cabo la gente, si quiere buscar una cosa, la va a encontrar. O sea, eso es indiscutible. Yo, personalmente, en cuanto al grado, por ejemplo, a mí no me parece que sea necesario, porque al fin y al cabo se trata de saber leer las redes, de saber lo que la gente quiere ver y de lo que le gusta ver. La mayoría de la gente se sienta, se tira en la cama, abre redes y se pone a mirar cosas para relajarse. Hay gente que sí, que busca cosas informativas, tecnología, medicina, cosas así. Entonces, al fin y al cabo, cada persona busca lo que quiere encontrar. Sí, pero ojo que esto precisamente es uno de los grandes problemas, ¿eh? Las fake news, que también están en esas redes, que también vienen, y si tú no tienes una capacidad crítica y precisamente tienes esa capacidad de influir sobre otros, si lo que les estás contando viene a partir de información que ya directamente es falsa, lo que estás es amplificando esa falsedad. Entonces, bueno, de ahí viene un poco el matizar, el valorar cada uno de los perfiles para entender en su justa medida lo que nos comunican. Quizá a lo mejor también tendría que entrar un poco la asignatura de la ética o bueno, esos conocimientos legales que bueno, estaremos pendientes porque como es una realidad, lo han visto que hay universidades que se lo plantean, bueno, pues veremos en futuras tertulias cuáles son esas y no sé si alguien de aquí se quiere apuntar, pero estaría genial para conocerlo desde dentro. Vamos ya con el último tema de la tertulia y es que les voy a poner unas imágenes aquí a los tertulianos muy rápidamente a ver si lo identifican. Bueno, estamos viendo Disney, cumple 100 años, seguramente ha formado parte de vuestra vida, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Con qué película os quedaríais de Disney así rápidamente? Yo, Bambi. ¿Actual o pasada? Bueno, cualquiera de Disney. A lo largo de los 100 años, anda que no hay. No sé, Sirenita, yo creo. La Sirenita.
Pues yo desde luego me quedaría con Aladdin. Aladdin. Porque desde luego, en un titular rápido, Disney os ha acompañado durante la infancia por lo menos, ¿no? Bueno, desde luego es con lo que hemos crecido y bueno, con lo que hemos vivido. Bueno, pues muchísimas gracias por participar. Vamos a acabar de esa forma un poquito abrupta, pero les queremos también mostrar en casa esos carteles de San Juan, porque hemos personalizado San Juan, las fiestas de San Juan, como si fuesen portadas de películas Disney. Con ello ya nos vamos a despedir. Gracias por estar aquí, por pasar esta tarde con nosotros. Y bueno, en futuras tertulias hablaremos a ver con qué título nos quedamos. Tenemos muchos, jueves La Saca, viernes, sábado. Bueno, desde luego, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos vemos mañana a partir de las 4 de la tarde en directo. Nos despedimos con esas imágenes de San Juan como si fuesen películas Disney. Adiós. Up on treetops and on street